Mi hija me echó de su casa durante la cena de Navidad, y lo hizo con una sonrisa. Me llamo Beatriz Valdés. Tengo 69 años, y todavía tenía el tenedor en la mano cuando Emilia me miró desde el otro lado de la mesa y dijo, casi con amabilidad, «Vete a casa. Ni siquiera te queríamos aquí. La historia que van a oír es una ficción creada por el equipo del canal Dolor Silente, basada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre familia, emociones y valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos». El cuarto se quedó en silencio. No un silencio de sorpresa, un silencio cómodo, como si hubiera dicho algo que todos sabían. Su hijo, Natán, estaba sentado a mi lado, 6 años. Sus pies no tocaban el suelo. Miró de su mamá a mí, confundido, esperando que alguien le explicara las reglas que acababa de romper sin saberlo. Emilia tomó un sorbo de su bebida y agregó, «La verdad, la mejor Navidad sin ti, mamá». Lo dijo con ligereza, con seguridad, como una puerta que se cierra de golpe. No alcé la voz. No pregunté qué había hecho mal. No le recordé que había manejado cruzando la ciudad en medio del tráfico navideño, ni que había traído regalos, ni que era su madre. Todo eso lo había hecho en otros años. Nunca había servido de nada. Dejé la servilleta y me puse de pie. Mis manos estaban firmes, lo que me sorprendió. Ayudé a Natán a ponerse su chamarra mientras Emilia observaba. Con los brazos cruzados, ya dando por terminada la charla, «Abuela», susurró él. «¿Estamos en problemas?» «No», le dije, tomándole la mano. «Solo nos vamos». En la puerta, me volví hacia Emilia. Ella parecía satisfecha, segura, intocable. «Entonces, feliz Navidad», le dije con calma. «La hipoteca vuelve a ser tuya». Ella soltó una risa, solo una, un sonido corto, como si pensara que estaba tratando de ganar algo al salir. No expliqué nada. No esperé a que entendiera. Salí con mi nieto al calor de la noche y manejé a casa sin mirar atrás. 10 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. Siguió sonando. Vi la pantalla iluminarse en la encimera de la cocina mientras Natán se quitaba los zapatos y preguntaba si todavía podíamos ver una película. Le dije que sí. El teléfono sonó de nuevo. Ese mismo día, más temprano. Me quedé parada en la cocina mirando mi suéter como si me estuviera juzgando. «No tienes que ir», me dijo mi vecina Dora Méndez por teléfono. Me conocía lo suficiente como para no fingir que se trataba del clima o del tráfico. «Ya has hecho más que suficiente». «Lo sé», respondí. Y lo decía en serio. «No voy por ella». Hubo una pausa. Dora entendió lo que no dije. Fui de todos modos por Natán. Esa mañana, Emilia había llamado con ese tono cuidadoso que usa cuando quiere que algo suene opcional. «Vamos a cenar como a las 6», dijo. «Si quieres pasar, sin disculpas, sin calidez, solo una rendija, apenas lo bastante ancha para entrar». Me dije que no era por orgullo. No era por demostrar nada. Era por un niño de 6 años que todavía creía que la Navidad significaba que todos aparecían. Un chiquillo que me preguntó por teléfono: «Abuela, ¿vas a venir?», antes de que su mamá lo interrumpiera. «Sí», le contesté. «Ahí estaré». Después de colgar, me senté a la mesa y me permití recordar cuando la Navidad significaba algo más. Mi esposo, Federico, siempre insistía en platos de verdad, hasta cuando Emilia se quejaba de que eran muy pesados. Se inclinaba y decía: «La familia no tiene que ser perfecta, solo tiene que aguantar». Hacía 8 años que se había ido. Emilia había cambiado desde antes. Doblé un suéter que no me ponía en años, el rojo que le gustaba a Federico. Me dije que no estaba tratando de arreglar nada, solo estaba apareciendo, solo estando presente, solo dándole a mi hija una oportunidad más de recordar quién era antes de que el resentimiento se convirtiera en su forma de hablar. Al tomar las llaves, dije en voz alta: «A nadie. Es solo una cena». Lo dije como una promesa. Para cuando toqué la puerta de Emilia esa noche, ya había decidido aguantar cualquier versión de mí que ella necesitara.
callada, complaciente, temporal. Me dije que eso era amor. Me equivoqué. Emilia abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Llegaste», dijo, haciéndose a un lado. «No, hola, no pasa. Solo una observación. Traje las galletas que le gustan a Natán», le dije, extendiendo el contenedor. Lo tomó sin mirar adentro. «Ya tenemos postre». Natán se coló por detrás de ella y me tomó la mano. «Abuela, ¿viniste?», dijo, jalándome hacia la mesa como si temiera que me desvaneciera si me soltaba. «Te dije que vendría», respondí, apretándole los deditos. La voz de Emilia cortó Natán. «Siéntate, la cena ya casi está». Se subió a su silla con las piernitas colgando. «Abuela, ¿sabías que mi maestra dice que la Navidad es para compartir?» Emilia no me miró. «Cómete tus zanahorias». Solo le estaba diciendo a la abuela. «Te oí», dijo ella, más cortante esta vez. «Concéntrate». Me senté donde señaló. La silla se sentía provisional, como si la hubieran puesto para alguien más. Emilia se movía alrededor de la mesa, ajustando platos, enderezando servilletas que no lo necesitaban. Cada movimiento gritaba control. Cada mirada decía que la paciencia se estaba agotando. Lo intenté una vez. «La casa se ve bonita». Respondió, ya dándose la vuelta. Natán se inclinó hacia mí de nuevo. «Abuela, ¿puedes sentarte a mi lado?» La mano de Emilia cayó en el respaldo de su silla. «No fuerte, firme, no. Está bien donde está». Él asintió y se encogió, con los ojos en el plato. Vi cómo sus hombros se hundían en una forma más chiquita, una que conocía bien. Esperé una pausa que nunca llegó. La conversación fluía a mi alrededor en frases cortas e instrucciones. «Pasa esto, no lo derrames, come más rápido». Me di cuenta de que nadie me había preguntado cómo había sido el camino, o si quería agua, o si estaba cansada. Tomé el tenedor y lo volví a dejar. Natán susurró a abuela. «¿Quieres un poco del mío?». Antes de que pudiera responder, Emilia dijo. Natán se quedó quieto. Perdón. Algo en mí se cayó entonces. No enojado, no herido, resignado. No era una invitada, no era familia. Era una tolerancia que se ponía a prueba, medida por el poco espacio que ocupaba. Natán se bajó de la silla y dio la vuelta a la mesa con un papel rojo doblado apretado en las dos manos. «Hice algo», dijo, parándose frente a su mamá. Su voz tenía esa esperanza cuidadosa que usan los niños cuando quieren aprobación más que elogios. «Es para ti». Emilia tomó la tarjeta y la abrió a medias. Echó un vistazo al árbol de crayón, a las estrellas chuecas, a las letras que se inclinaban unas contra otras. «Cariño», dijo, cerrándola de nuevo. «Está un poco desordenado. Ya no eres un bebé». La sonrisa de Natán vaciló. «Lo intenté. Lo sé», respondió ella, ya dejando la tarjeta junto a su plato. «Pero la próxima vez, tómate tu tiempo. Parece que lo hiciste a las carreras». Se quedó ahí parado, con las manos vacías, buscando en su cara algo más suave. No llegó. Extendí la mano. «Está precioso. Natán, se nota que le echaste ganas». La mirada de Emilia se clavó en mí. «Mamá, no me contradigas». «No lo hago», dije en voz baja. «Le estoy agradeciendo». Natán se volvió hacia mí, bajando la voz. «Abuela, hice algo mal». Esas palabras me pegaron más fuerte que nada de lo que Emilia había dicho toda la noche. «No», le dije de inmediato. «No hiciste nada mal». Emilia suspiró. Un sonido agudo. «Necesita aprender estándares». «Tienes 6», respondí. Mi voz se mantuvo pareja, pero algo dentro de mí se movió. «Necesita aprender bondad». Emilia empujó su silla un poco hacia atrás. «Estoy criando a mi hijo, no pidiendo opiniones». Natán miró entre nosotras, con la confusión apretándole la boca. Asintió una vez, como hacen los niños cuando deciden que lo más seguro es callarse. Volvió a su asiento y picoteó el borde de su plato sin comer. Vi cómo sus hombros se curvaban hacia adentro.
Vi cómo aprendía que ofrecer amor podía ganar corrección en lugar de consuelo. Ese fue el momento. No los saludos fríos, no la mesa callada, ni siquiera la tensión que zumbaba bajo cada frase. Fue la mirada que me dio entonces, no pidiendo ayuda, solo verificando si yo también lo había visto. Lo había visto. Y entendí, con una claridad repentina, que quedarme callada no lo protegía. Le enseñaba exactamente qué aceptar. Doblé las manos en mi regazo y esperé. Emilia dejó el tenedor con cuidado, como si no quisiera que hiciera ruido. «Deberías irte», dijo. La miré, esperando el resto de la frase. A veces le gustaba suavizar las cosas en el último momento, fingir que no las había dicho como cayeron. No lo hizo. «Esto no está funcionando», continuó, con la voz calmada, casi educada. «Y la verdad, ni siquiera te queríamos aquí». Natán dejó de moverse. Sus manos se congelaron alrededor de la servilleta. No pregunté qué significaba eso. No pregunté cuándo había decidido que mi presencia era un problema. Había aprendido, con los años, que las preguntas solo le daban espacio para reescribir la historia. Emilia se recargó en su silla. Pensé que sería más fácil si lo decía claro, sin dramas. Sonrió, como si esperara que le diera crédito por eso. Asentí una vez, dentro de mí. Algo se soltó, no dolor, alivio, el que viene cuando fingir por fin se acaba. «La mejor Navidad sin ti, mamá», agregó, levantando un poco su vaso. «No hagamos de esto un escándalo». Nadie alzó la voz, nadie se levantó de golpe. Estaba tan callado que pude oír cómo la respiración de Natán se atoraba. Me puse de pie y alcancé mi suéter. Emilia me observó, con una expresión indescifrable, segura, cierta de que este era solo otro momento que me tragaría. «Abuela», susurró Natán. Me arrodillé frente a él y le ayudé con sus zapatos. Mis manos estaban firmes de nuevo. Eso me sorprendió más que nada. «Nos vamos», le dije bajito. Asintió. Como hacen los niños cuando confían en que los adultos explicarán después. Emilia carraspeó. «No tienes que hacer que piense que es algo grave». «No lo hago», respondí. «Tú lo estás haciendo». Tomé la mano de Natán y caminé a la puerta. Emilia nos siguió, con los brazos cruzados ahora, la impaciencia filtrándose por los bordes. En el umbral, dijo: «Espero que entiendas que esto es lo mejor». Me volví para enfrentarla. Lo que entendía era simple. Ella creía que me doblaría, que me disculparía, o regatearía, o le recordaría todo lo que había hecho por ella. No lo hice. Abrí la puerta. Me hice a un lado para que Natán saliera primero, y me fui sin pedir que me dejaran volver. Para cuando Natán estaba acomodado en el sofá con los zapatos tirados, mi teléfono ya había sonado 3 veces. No contesté. La pantalla se iluminó de nuevo. Emilia. Lo volteé boca abajo y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Mis manos temblaban lo justo para notarlo. Sonó otra vez. Lo dejé ir al buzón. Cuando por fin escuché, su voz sonaba diferente, no cortante, no divertida. «Mamá», dijo rápido, como si temiera que se cortara la línea. «Necesito preguntarte algo». No llamé de vuelta. El siguiente mensaje llegó menos de 1 minuto después. «Acabo de recibir una alerta del banco. Dice que un pago no pasó. Tiene que ser un error». Sus palabras se atropellaban. «No entiendo por qué me contactan a mí. Es tu cuenta. ¿Verdad dijiste que lo manejarías?» Me quedé en la encimera, con el teléfono en la mano, y sentí que algo se volteaba dentro de mí. No satisfacción, reconocimiento. Ella nunca había entendido. El tercer buzón llegó sin saludo. «Beatriz, esto no es chistoso. El pago de la hipoteca vence. Hablan de penalizaciones. Necesito que llames y lo arregles, sin disculpas, sin mención a la Navidad, sin mención a Natán parado en la puerta mientras me decía que me fuera. Solo expectativa». Vi el teléfono vibrar de nuevo e imaginé que ella paseaba por su sala, revisando los mismos números una y otra vez, esperando que cambiaran. Otra llamada.
contesté esta sin hablar. ¿Mamá? Su voz se quebró. No sé qué está pasando. Me dijiste que me fuera a casa, respondí con calma, y lo hice. Hubo silencio. Luego, más suave. ¿Hablaste en serio? Sí, pero no puedes solo parar, dijo. Ni siquiera sé cómo entrar a esa cuenta. Cerré los ojos. Esa era la verdad. Había firmado lo que le puse enfrente, confiado en que yo cargara el peso. Nunca preguntó qué significaba. Te dije qué pasaría, respondí. Esta noche. Su respiración se entrecortó. No explicaste. No tenía que hacerlo, repliqué. Ya habías decidido que yo no importaba. La línea se quedó callada. Cuando la llamada terminó, mi teléfono no sonó de nuevo por un buen rato. 6 meses antes, Emilia había llegado a mi puerta sin avisar. Se paró ahí con las llaves en la mano, los ojos rojos, las palabras saliendo antes de que pudiera invitarla a pasar. Están mandando cartas, dijo. Avisos finales. No sé cómo llegó a esto. No pregunté por qué no me había dicho antes. No pregunté qué decisiones había tomado para llegar ahí. Preparé un té y escuché mientras hablaba en círculos. No esperan, dijo. El banco no espera. Solo necesito ayuda por un rato, hasta que me ponga de pie. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 2 meses. Dijo rápido. Tal vez 3, te lo juro. Lloró entonces, lágrimas de verdad, del tipo que todavía me funcionaban. Mencionó a Natán, su escuela, la estabilidad. Qué cruel sería desarraigarlo. Acepté ayudar porque eso es lo que siempre había hecho. El oficial de préstamos, el señor Pérez, habló con cuidado cuando lo vi sola. Dada la situación, dijo, la opción más segura es refinanciar a su nombre. A mi nombre, repetí. Sí, dijo. Usted asumiría la responsabilidad. Pagos. Obligaciones. Asentí. Está bien. Emilia firmó los papeles una semana después en mi mesa de cocina. Echó un vistazo a la primera página y empujó el resto hacia mí. Tú siempre manejas esto mejor, dijo. Solo dime dónde firmar. Le dije. Firmó. Me abrazó después. Gracias, dijo. Te lo compensaré. Nunca lo mencionó de nuevo. No cuando llegaban los estados. No cuando el autopago pasaba cada mes. No cuando organizaba cenas en una casa que ya no era suya como pensaba. No le recordé. No pedí gratitud. Me dije que la ayuda dada en silencio era mejor. Mirando atrás, lo veo claro ahora. No me había agradecido porque no creía que yo hubiera salvado nada. Creía que la casa se había salvado sola. Y esa creencia es lo que le permitió mirarme al otro lado de la mesa navideña y decidir que era desechable. Emilia no llamó de nuevo esa noche. Esperó hasta la mañana siguiente. Y cuando lo hizo, su voz había cambiado. Mamá, dijo suave, como si pisara alrededor de algo frágil. No dormí, me quedé callada. Sé que las cosas se calentaron, continuó. Pero Natán ha estado preguntando por ti. No entiende por qué te fuiste. Cerré los ojos. Ahí estaba. No disculpa, no reflexión, estrategia. Lloró anoche, agregó. Le dije que estabas molesta. Le dijiste que me fui. Respondí. No le dijiste por qué. Dudó. No pensé que fuera apropiado involucrarlo en asuntos de adultos. Lo involucraste cuando me pediste que me fuera, repliqué. Su respiración se atoró. Eso no es justo. La siguiente llamada vino de mi hermana Mercedes, que no me hablaba en meses. Emilia está bajo mucho estrés. Dijo, ¿sabes cómo se pone? Tal vez podría ser la más madura. Ya lo fui, respondí, por años. Mercedes suspiró. Dice que la estás castigando. No castigo a nadie, dije. Dejé de protegerla de las consecuencias. Por la tarde, los mensajes empezaron a llegar en oleadas. Primos, viejos amigos de la familia, gente que nunca preguntaba cómo estaba yo, ahora urgiéndome a hacer las paces. Emilia dejó un buzón esa noche. Su voz temblaba, lo justo para sonar sincera. Nunca dije que no fueras bienvenida para siempre, dijo. Solo necesitaba espacio. No tenías que quitarme todo.
todo. La palabra se quedó conmigo. No respondí, no expliqué, no me defendí. Dejé que el silencio hiciera lo que ya estaba haciendo, obligarla a sentarse con las partes de la historia que se había saltado. 2 días después, Emilia mandó otro mensaje. Natán hizo un dibujo para ti. Sigue preguntando cuándo vas a volver. Miré el mensaje por un buen rato. Luego dejé el teléfono. Había pasado mi vida traduciendo su comportamiento en excusas, suavizando cada arista para que no tuviera que enfrentarse a sí misma. El silencio se sentía cruel al principio, luego necesario. Por primera vez, no estaba reaccionando. Estaba eligiendo. Me reuní con el banco un martes por la mañana. El señor Pérez me reconoció de inmediato. Me preguntaba cuándo sabría de usted. Dijo, no sin amabilidad. Vengo a arreglar las cosas, respondí. Asintió y giró su pantalla hacia mí. Usted aparece como la titular principal. El autopago está activo. Puede detenerlo cuando quiera. Hoy, dije, hizo una pausa, con los dedos suspendidos. Una vez apagado, toda la responsabilidad regresa a su hija. Multas por atraso, avisos, todo. Entiendo. Clicó. La pantalla se actualizó. Estaba hecho. También está el asunto de la correspondencia, dijo. Por ahora, todo va a su dirección. Cámbielo, dije. Mándenlo todo a Emilia, tecleó de nuevo. Listo. Ese fue el momento en que dejó de ser teórico, sin discursos, sin voces altas, solo hechos cayendo en su lugar. Antes de irme, pedí copias de los documentos, los llevé a casa y escribí una carta a mano. Emilia, me pediste que me fuera a casa, y lo hice. Pediste independencia, y ahora la tienes. La casa y todo lo que conlleva es de nuevo tu responsabilidad total. Esto es definitivo. Beatriz. La mandé certificada para que no hubiera dudas de si llegó. Las llamadas no pararon de inmediato. Cambiaron de tono otra vez. De culpa a urgencia, de urgencia a enojo. Luego silencio. 3 meses después. Dora me dijo que había visto un camión de mudanzas afuera de la casa de Emilia. La están vaciando, dijo con cuidado. Pensé que debía saberlo. Emilia nunca me lo dijo ella misma. Lo oí por otros, como viaja la noticia cuando nadie quiere ser el mensajero. No perdió la casa de la noche a la mañana. Intentó salvarla. Pidió prestado. Negoció. Prometió pagos que no podía cumplir. Al final, el banco no discutió. Nunca lo hace. La casa volvió al mercado a principios de la primavera. Lugares más chicos siguieron, temporales. No me sentí victoriosa. Me sentí firme. Por primera vez. No estaba sosteniendo algo que se había estado rompiendo por años. Simplemente me hice a un lado y dejé que la verdad avanzara sin mí. Emilia se mudó a un lugar más chico para finales de la primavera. Lo supe por Dora, que llamó una tarde y dijo, con cuidado, está contando una versión diferente de las cosas. ¿Qué versión?, pregunté. Que exageraste, dijo Dora, que la abandonaste, que le quitaste algo por despecho. No respondí. Emilia intentó contarlo en línea también. Publicaciones sobre resiliencia, sobre maternidad sola, sobre cómo la familia puede herirte más. Los comentarios nunca iban a donde quería. Alguien siempre preguntaba por la casa. Alguien siempre mencionaba la Navidad. La historia se atascaba porque la verdad aparecía sin mi ayuda. La única vez que la vi de nuevo fue afuera de la escuela de Natán. Estaba ahí para dejar un libro que me había pedido semanas antes. Esperé junto a la reja mientras los niños salían en tropel, ruido y movimiento por todos lados. Emilia estaba cerca de la entrada, escaneando caras. Cuando me vio, se quedó quieta. «Mamá», dijo, acercándose. Su voz era más suave de lo que recordaba. «Tenemos que hablar». La miré. Parecía más chiquita, cansada de un modo que no se podía culpar al insomnio. «No puedo arreglar esto», dijo rápido. «Necesito ayuda». Asentí una vez. «Ya tienes lo que pediste», frunció el ceño. «No es lo que quise decir». «Lo sé», respondí. «Por eso la respuesta sigue siendo no». Natán corrió entonces, sonriendo, con los brazos abiertos. Lo abracé y le di el libro.
Gracias, abuela, dijo. Emilia nos observó, esperando. No miré atrás cuando solté su mano y caminé a mi carro. Ese diciembre, celebré la Navidad en paz, sin tensiones, sin paciencia ensayada. Solo una tranquilidad que no tenía que ganarme. Hay una lección que a la gente no le gusta oír, pero importa. El amor no significa rescate eterno. El silencio no es crueldad cuando reemplaza el consentimiento. Las consecuencias no son venganza cuando devuelven la responsabilidad a donde pertenece. Si esta historia te tocó, tómate un momento para darle like, compartirla o dejar un comentario. Historias como esta sobreviven porque la gente se reconoce en ellas. No gané nada, tampoco perdí nada. Conservé mi dignidad y por primera vez en años, eso fue suficiente.